como ustedes ya bien sabrán, históricamente, pues estos sistemas penales juveniles han respondido a diversos modelos de control del Estado. Los modelos que ejerce respecto a cómo va a sancionar a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal. Y dependiendo del modelo, así se refleja qué sanciones se imponen a la niñez y adolescencia. También, y siguiendo al maestro Carlos Tiffer, dependiendo del sistema de justicia de que se trate, pues así también van a ser las formas de control que se van a tener y estas van a depender de un mayor énfasis social o un mayor énfasis represivo, dependiendo de los sistemas que en este momento yo les voy a comentar. En Latinoamérica se identifican tres sistemas o tres modelos, o al menos el maestro Tiffer y de ahí otros también académicos lo han seguido, identifican tres modelos: el modelo penal o tratamiento indiferenciado, el modelo tutelar y el modelo de justicia. El primer modelo, el modelo de tratamiento penal o indiferenciado, se caracteriza porque principalmente en este modelo se consideraba a las personas menores de edad que tenían la misma responsabilidad que las personas adultas. No había un trato diferenciado. Por lo tanto, tanto la ley penal sustantiva como el procedimiento, el proceso penal que se seguía contra ellas, era el mismo que se le daba a las personas adultas. Y también a nivel constitucional no había un reconocimiento específico de los derechos de la niñez y la adolescencia en conflicto con la ley penal. En este sentido, la primera constitución de 1824 en nuestro país, El Salvador, ni siquiera reguló la existencia de las personas menores de 18 años como sujetos plenos de derechos. Fue la primera constitución que tuvo el país y las que le siguieron tampoco dieron reconocimiento a la niñez y adolescencia como sujetos de derechos. Incluso la de 1841, que fue la segunda constitución que tuvo El Salvador, en su artículo 80 llegó a establecer que no se podían tener tribunales especializados para juzgar a las personas menores de edad porque el constituyente de esa época lo consideraba como una disposición contraria al principio de igualdad. Entonces vemos que incluso en la época ya se consideraba que darle un trato diferenciado a las niñas o a los niños en conflicto con la ley penal atentaba contra el principio de igualdad. La legislación penal pues también iba en la misma línea. Como la Constitución no reconocía este tratamiento diferenciado, pues también el Código Penal siguió la misma línea de no reconocimiento. El primer Código Penal que tuvo El Salvador en 1825 se estableció que se iba a aplicar a la niñez mayor de 8 años y menor de 18 años, siempre que se les comprobara que se había obrado con discernimiento. Esta era como la característica que tenía que determinar el juez de lo penal para saber si iba a juzgar a una persona menor de edad. Y por debajo de los 8 años no se consideraba responsable penalmente, estaban exentos de pena. En la misma línea fue el Código Penal de 1859. Se aplicaba también al mismo grupo etario, niños mayores de 8 años y menores de 18, siempre que se comprobara que obraban con discernimiento, es decir, que tenían la capacidad de saber lo bueno o lo malo de sus acciones. Pero este código de 1859 tiene una característica o añade una característica, y es que establece que entre la franja de los 15 a menos de 18 se iba a agravar la sanción penal, se iba a hacer más severa. Entonces aquí vemos también como la vulneración que implicaron estas legislaciones, porque ya a partir de los 15 años incluso se sancionaba con más pena a los adolescentes que cometieran delitos o que estuvieran en conflicto con la ley penal. En la misma línea fueron los códigos penales de 1881 y 1904, que establecieron que la responsabilidad penal iba a devenir a partir de los 10 años, suben 2 años la escala de responsabilidad penal respecto a los anteriores códigos penales, y se adicionó la condición gravísima de que los niños, niñas y adolescentes tenían que estar confinados en los mismos centros que las personas adultas, sin distinto alguno. Entonces aquí pues durante esta época se dieron bastantes vulneraciones porque no había ningún tipo de distinción entre personas menores de edad en conflicto de la ley penal con las adultas, y se dieron muchos abusos durante esa época. Bueno, luego de esta etapa oscura, vamos a decir, de la historia de los derechos de niñez y adolescencia, se comienza con el modelo tutelar. Este modelo tutelar comenzó a ser aplicado en Latinoamérica a partir de los años 40. En nuestro país, El Salvador, fue la Constitución de 1945 la que reconoció que la delincuencia de menores debía estar sometida a un régimen jurídico especial. Este modelo tutelar, también conocido como las doctrinas de la situación irregular,
consideraba a los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal como objetos que tenían que ser protegidos, que tenían que ser resguardados por el Estado. Y se consideraba que cierto tipo de población de niños, niñas o adolescentes que tenían unas condiciones especiales merecían o debían de tener una protección extra. Condiciones tales como extrema pobreza, falta de habitación, venir de una familia desestructurada, ausentismo escolar o convivir con personas que ya tenían un perfil criminógeno, eran causas para que esta población mereciera la atención del Estado, pero era una atención tutelar. Por lo tanto, este modelo tendió a criminalizar la miseria o a criminalizar la pobreza. Otra característica es que el niño o niña no es sujeto de castigo a través de penas, sino que se establecían medidas de seguridad indeterminadas. Es decir, que muchas de las medidas, como se llamaban, que se les imponían a las personas menores de edad, no tenían un tiempo cierto de terminación. Quedaba a la disposición o a la discreción del juez, lo cual constituía también una vulneración al derecho al debido proceso de la niñez y adolescencia. También muchas de las conductas que fueron sancionadas o perseguidas eran conductas que por sí no eran antijurídicas, sino que estaban más relacionadas a el autor, a cómo vestía, a sus circunstancias personales, a su contexto, lo que provocó que se cayera en lo que en la doctrina penal se conoce como derecho penal de autor. Otra característica y relevante de este modelo tutelar es que una vez judicializado el proceso en contra del adolescente, no se le hacía las garantías de contar con una asistencia fiscal, con un defensor, no había una asesoría legal directa e incluso muchas veces se limitó hasta la presencia de los padres en los procesos en los cuales estas personas estaban siendo juzgadas. Entonces también pues representó una clara violación del principio de contradicción. Y también no se reconoció a las personas menores de edad los derechos de los que disponen los adultos. Se hacía un distingo, pero un distingo, vamos a decir, en detrimento de sus derechos. No contaban con todas las garantías procesales que se les daban a las personas adultas. Vamos a decir de que afortunadamente luego se empezó a instaurar en Latinoamérica y todavía está en proceso porque es un reto que estamos teniendo los países latinoamericanos de instaurar el modelo de justicia o de doctrina de la protección integral. Este modelo tiene como objetivo derogar el viejo modelo tutelar y dar un paso más allá en la protección de los derechos de niñez y adolescencia. ¿Qué es lo que pretende este modelo? Separar la sanción de comportamientos sociales de conductas criminales. Es decir, dejar claro que no se puede juzgar a un niño ni adolescente por su condición social o por comportamientos meramente sociales que no constituyan conductas antijurídicas reguladas así en la legislación penal. Este modelo de protección integral tiene como referente o tiene como origen, como germen para su constitución, instrumentos jurídicos y estándares internacionales. La principal es la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue la que vino como a establecer el cambio de paradigma. Es a partir de esta convención que se comienza realmente a considerar a la niñez como sujeta de derechos, como personas que tienen la capacidad y el pleno potencial de ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que las personas adultas. También en el tema específico de justicia penal juvenil es bastante relevante tomar en cuenta las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, son conocidas también como reglas de Beijing, las reglas de Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, conocidas también como reglas del Riad, y las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil. También debo aclarar de que todos los instrumentos internacionales de derechos humanos o el Corpus Juris de Derecho Internacional de Derechos Humanos también acuerpa o avala la protección de la niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal. Y ahí podemos mencionar la Declaración de los Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos, los pactos internacionales, tanto de derechos civiles y políticos como de derechos económicos, sociales y culturales. El modelo de justicia o doctrina de la protección integral tiene estas principales características. Primero es que en este modelo se garantiza una descripción detallada de los derechos de las personas menores de edad y se garantiza un proceso limpio y transparente, limitándose al mínimo posible la intervención de la justicia penal. En ese sentido, los estados están obligados a tener una legislación especializada que aborde todos estos términos.
Otra característica es que el derecho penal juvenil es autónomo respecto al derecho penal de adultos, particularmente en cuanto al sistema sancionatorio, por lo que se contempla una jurisdicción especializada para el juzgamiento de los delitos de las personas menores de edad. Otra característica relevante es que se establece una amplia gama de sanciones, privilegiando las sanciones no privativas de libertad basadas en principios educativos. Y también la sanción mantiene una connotación negativa, pues el menor tiene que cargar con las consecuencias de su comportamiento. Bien, como hemos puntualizado en esta sección, podemos hacer referencia o hemos hecho referencia a 3 modelos. El modelo de justicia penal, el modelo de justicia tutelar y el modelo de justicia o el modelo de justicia de protección integral de niñez y adolescencia. ¿Podríamos hablar también de un modelo de justicia restaurativa? Considero que sí. También necesitamos incorporar a la sanción de las conductas que realizan los niños, niñas y adolescentes un modelo de justicia restaurativa. Tener otra visión respecto a la sanción que merecen estas personas en conflicto con la ley penal. No es solo desde la represión o no es la represión la respuesta. Tenemos que tener mecanismos restaurativos, mecanismos que nos garanticen que nuestra niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal pueda realmente restaurarse, repararse, reinsertarse socialmente, que se les enseñe a entender las consecuencias de sus acciones y a reparar los daños que han realizado a la sociedad.